En agosto de 2013, Edith Palmer, de 34 años, emprendió una excursión en solitario por un remoto tramo del Sendero de los Apalaches, en Maine. La experimentada excursionista había planeado cuidadosamente su ruta, empacado todo el equipo necesario y enviado mensajes periódicos a su hermana por mensajería vía satélite. De repente, la conexión se cortó. 7 días después, se denunció su desaparición. La búsqueda duró 3 semanas, pero no dio resultado. Pasaron 2 años. Y cuando los hermanos cazadores, persiguiendo a un ciervo herido, se toparon con un saco de dormir azul brillante, cuidadosamente envuelto en una cuerda de escalada, no sabían que descubrirían uno de los secretos más escalofriantes de los bosques del norte de Nueva Inglaterra. A Edith Palmer siempre le ha gustado viajar sola. Montañas, bosques, senderos remotos, ahí es donde se sentía verdaderamente libre. Sin horarios, sin compromisos, solo a su propio ritmo y con sus propias decisiones. Aquella mañana de agosto de 2013, estaba sentada en su Honda CR-V azul de 2009, comprobando su lista de equipo por última vez antes de una excursión de 5 días por el Sendero de los Apalaches. El reloj del salpicadero marcaba las 6:30 de la mañana. El viaje desde Portland había durado poco más de 3 horas. Edith aparcó en una pequeña zona cerca del lago Lindy, donde empezaba su ruta, una zona conocida entre los excursionistas experimentados como el Bosque Centenario. Se trataba de uno de los tramos más salvajes y menos visitados del famoso Sendero de los Apalaches, que discurría entre la diminuta localidad de Monson y Medway. Con una población de menos de 1000 habitantes, Monson era la clásica puerta de entrada a la naturaleza salvaje, el último punto de civilización antes de sumergirse en los densos bosques del norte de Maine. Los lugareños eran amables, pero desconfiaban de los turistas. Antes de emprender el camino, Edith se detuvo en la gasolinera Monson Junction, a las afueras de la ciudad. ¿Algo más aparte de gasolina?, le preguntó el anciano propietario cuando entró en la tienda. Un bidón de gasolina para el mechero, una chocolatina y estos mapas, respondió Edith, colocando un paquete de mapas de papel sobre el mostrador. La cámara de vigilancia registró la hora, las 9:20 de la mañana. Edith parecía una turista corriente. Botas altas, pantalones caqui cómodos, un cortavientos azul claro, el pelo recogido en una práctica coleta. Su único rasgo característico era un pequeño tatuaje de un helecho en el interior de la muñeca, símbolo de su afición a pasear por el bosque. Cuando regresó al lago Lindy, anotó cuidadosamente su ruta en el cuaderno de bitácora. Edith Palmer, 34 años, Portland, ruta, Bosque Centenario, planeo regresar el 22 de agosto, contacto de emergencia, Samantha Palmer, hermana. Hora, las 10:15 de la mañana. La mochila pesaba unos 10 kilos, pero después de años de senderismo, Edith sabía cómo equilibrar la necesidad y la comodidad. Una tienda de campaña, un saco de dormir, utensilios de cocina, un mensajero vía satélite, comida suficiente, 3 litros de agua y una muda de ropa. Todo lo necesario para una estancia autónoma en la naturaleza. El primer día transcurrió sin incidentes. Después de caminar unas 8 millas, Edith acampó junto a un pequeño arroyo. Por la noche, envió un mensaje a su hermana por mensajería vía satélite. Primer día. Todo va bien. Ni un alma en el camino, como a mí me gusta. Mañana voy a subir al monte Spoiled Pond. Te avisaré por la tarde. El segundo día, el 20 de agosto, el tiempo seguía siendo ideal para el senderismo. Temperaturas moderadas de unos 70 grados Fahrenheit, una ligera brisa y cielos despejados. Edith subió a la cima de la montaña Spoiled Pond hacia el mediodía. Desde una altura de 3.500 pies, se abría una vista espectacular de los interminables bosques de Maine, como un océano verde ondulando en olas hasta el horizonte. A las 15:30,
envió su último mensaje, acompañado de las coordenadas GPS. El tiempo es perfecto. La vista desde Mount Spoil Pond es increíble. Seguimos adelante. Después de eso, hubo silencio de radio. Samantha Palmer no empezó a preocuparse de inmediato. Su hermana se ponía en contacto a menudo de forma irregular, sobre todo en zonas remotas donde la señal del satélite podía ser inestable. Pero cuando llegó el 22 de agosto, fecha prevista para el regreso de Edith, y no había tenido noticias de ella, su preocupación empezó a crecer. El 23 de agosto, Samantha llamó a la oficina del Parque Nacional de Acadia, que administraba la parte de Maine del Sendero de los Apalaches. Mi hermana tenía que haber vuelto ayer de una excursión por la zona del Centennial Forest, pero no se ha puesto en contacto, explicó al guarda forestal. Dale 1 o 2 días más, le aconsejó. Los turistas suelen retrasarse, especialmente en esa zona. Hay pocos sitios donde conseguir señal. Pero Samantha insistió. Ella siempre utiliza un mensajero vía satélite. Edith es muy responsable y puntual. Algo ha pasado. A regañadientes, los guardabosques accedieron a iniciar la búsqueda. La mañana del 24 de agosto, los 2 guardas fueron al lago Lindy. Allí encontraron un Honda CR-V azul aparcado en el mismo lugar donde Edith lo había dejado 4 días antes. El coche estaba cerrado y no había nada sospechoso en su interior, solo una botella de agua vacía y un recibo de gasolina. Northern Maine Search and Rescue se unió a la búsqueda al día siguiente. 6 voluntarios con perros de búsqueda iniciaron un reconocimiento metódico de la zona en torno a la última ubicación conocida de Edith, Spoil Pond Mountain. Los perros siguieron el rastro al principio del sendero, pero lo perdieron cerca de un afloramiento rocoso en la ladera norte de la montaña. El tiempo cambió y empezó a llover, borrando posibles rastros y olores. La búsqueda se complicó por la densa maleza, las empinadas laderas y los profundos barrancos típicos de la zona. En los días siguientes, el equipo amplió la zona de búsqueda a un radio de 8 kilómetros desde las últimas coordenadas conocidas de Edith. Comprobaron senderos laterales, arroyos, barrancos, cuevas. Cualquier lugar donde una persona pudiera haberse herido o refugiado de las inclemencias del tiempo. Tenemos pruebas de que pasó por un refugio cerca de Dry Brook el 20 de agosto, sobre las 10 de la mañana, dijo el jefe del equipo de búsqueda. 2 excursionistas vieron a una mujer que coincidía con su descripción. Después de eso, no hubo avistamientos. Al final de la primera semana de búsqueda, no se había encontrado ninguna nueva prueba o rastro de Edith, ni un trozo de ropa, ni una pieza de equipo, ni una huella de bota. Era como si la naturaleza se la hubiera tragado sin dejar rastro. Parece como si se hubiera desvanecido en el aire, dijo uno de los guardabosques durante una reunión nocturna. Llevo 20 años trabajando en el parque, pero nunca había visto nada igual. Se envió un helicóptero con una cámara de imagen térmica, pero la densa cubierta arbórea hizo casi imposible realizar reconocimientos aéreos eficaces. Varias veces se recibieron señales falsas. Resultó que la cámara térmica había detectado un ciervo o un oso. Después de 3 semanas de búsquedas infructuosas, cuando se habían inspeccionado unos 50 kilómetros cuadrados de bosque, se dio por concluida la fase activa de la operación. El caso de Edith Palmer se clasificó oficialmente como desaparecida en circunstancias inexplicables y se transfirió a la categoría de frío. Samantha llamaba regularmente a la oficina del sheriff del condado de Piscataquis para preguntar si había alguna pista nueva, pero la respuesta era siempre la misma. Nada nuevo. Seguimos manteniendo el caso abierto. El bosque que Edith tanto amaba la había acogido, y por ahora no iba a revelar su secreto. 2 años. Ese es el tiempo que había pasado desde la última vez que Edith Palmer envió un mensaje a su hermana. 2 años de lluvia, nieve, caída de hojas y de cielos. 2 años de infructuosas llamadas de Samantha a la oficina del sheriff del condado de Piscataquis.
Durante este tiempo, el caso de Edith fue revisado 3 veces. La primera, un mes después de su desaparición, cuando sus padres contrataron a un detective privado de Bangor. La segunda vez fue en el aniversario de su desaparición, cuando el periódico local publicó un amplio artículo sobre la mujer engullida por el bosque. La tercera vez fue cuando otro turista desapareció en la misma zona en noviembre de 2014. Afortunadamente, se le encontró con vida. Se perdió y pasó 3 días en un refugio improvisado. La fase activa de la búsqueda de Edith duró exactamente 3 semanas. Durante este tiempo, participaron 16 rescatadores profesionales, 34 voluntarios, 4 perros de búsqueda y 2 helicópteros. Peinaron un área de 48 millas cuadradas alrededor de su última posición conocida. Las densas copas de los árboles del norte de Maine ocultaban el terreno a la observación aérea, y varias lluvias torrenciales borraron la mayoría de las huellas del suelo. Poco a poco, la búsqueda se fue suspendiendo. Los efectos personales de Edith fueron entregados a su hermana. Su coche fue retirado del aparcamiento cercano al lago Lindy. La vida continuó, pero no para Samantha, que siguió viviendo en el limbo entre la esperanza y el dolor. A finales de julio de 2015, la naturaleza de Maine volvía a la vida tras la hibernación. Cazadores, pescadores y recolectores de bayas y setas empezaban a visitar activamente los rincones más remotos del estado. A pesar del calor típico de mediados de verano, los bosques permanecían húmedos y frescos. Los hermanos Dave y Andy Carter eran cazadores experimentados. Crecieron en la pequeña ciudad de Greenville, a orillas del lago Moosehead, y conocían todos los senderos de caza en un radio de 80 kilómetros. Aunque la temporada oficial de caza aún no había comenzado, se dispusieron a explorar la zona de Cedar Ridge Mountain, a unas 12 millas al noroeste de donde Edith había sido vista por última vez. «Aquí debería haber más ciervos que el año pasado», dijo Dave, el hermano mayor, mientras observaba las huellas frescas en el suelo empapado. Esta zona estaba lejos del sendero oficial de los Apalaches. No había senderos marcados que condujeran hasta aquí, solo viejos caminos forestales utilizados por los leñadores en los años 50 del siglo pasado. Alrededor de las 11 de la mañana, los hermanos se separaron. Andy se dirigió al norte hacia un pequeño claro donde habían visto ciervos el año pasado. Dave se quedó junto al arroyo para comprobar las trampas para castores que habían colocado la última vez. Andy caminó lentamente, examinando cuidadosamente el suelo en el rastro de ciervo débilmente visible. De repente, vio huellas frescas. Un macho grande, a juzgar por el tamaño de las huellas. Comenzó a seguir cautelosamente las huellas que conducían ladera arriba hacia los espesos matorrales. Aquí, bajo las densas copas de los abetos, había una penumbra constante. Andy caminó lo más silenciosamente posible, tratando de no romper ni una sola rama. Comprobó el viento, soplaba en su cara para que su olor no alertara a los ciervos. De repente, algo destelló entre los árboles, un movimiento rápido y luego el crujido de una rama. Andy levantó su rifle, pero el animal ya había desaparecido en la espesura. Solo lo vio de refilón, un macho grande, de unos 10 kilos. Sin dudarlo, echó a correr tras él. Después de correr unos 200 metros, Andy se detuvo de repente. Por delante, podía ver sangre fresca en las hojas de helecho. El ciervo estaba herido, quizás se había enganchado en una rama afilada. Esto significaba que no llegaría muy lejos. Andy siguió el rastro de sangre que bajaba por la ladera hasta una zona con densos arbustos de arándanos. El animal herido dejaba huellas cada vez más claras en el suelo blando. La persecución duró casi 1 hora, cuando Andy llegó a un lugar donde un árbol caído creaba una barrera natural. Al parecer, el ciervo había saltado por encima de los escombros, y el rastro seguía hasta el pie de una enorme roca. Fue entonces cuando Andy notó algo inusual mientras caminaba alrededor de los escombros. Entre los arbustos de arándanos, al pie de un pino caído,
Pudo ver un punto brillante de un color azul poco natural. Sin duda, era algo artificial, no de origen natural. El cazador se olvidó por un momento del ciervo que perseguía. Acercándose, separó los arbustos y vio un saco de dormir de alta calidad parcialmente oculto bajo una capa de hojas podridas y agujas de pino. La tela azul estaba descolorida, pero aún destacaba entre los tonos marrones y verdes del bosque. «Dave», gritó Andy en voz alta, sacando una radio de su bolsillo. «¿Puedes oírme? Tengo algo». Un crujido, y luego la voz de su hermano. «¿Qué tienes?» «No estoy seguro. Creo que es el saco de dormir de alguien. Parece que lleva aquí mucho tiempo. ¿Puedes venir? Estoy a media milla al norte de donde lo dejamos». 20 minutos más tarde, Dave, el más experimentado de los hermanos, se unió a Andy. Juntos examinaron el hallazgo sin tocarlo. «Es extraño», dijo Dave, caminando alrededor de la bolsa de dormir en un círculo. «Parece que fue dejado aquí a propósito, no perdido. ¿Ves lo bien enrollado que está?» Empujó suavemente el saco con la punta de la bota. El saco de dormir era anormalmente pesado y duro. «Hay algo dentro», dijo Dave lentamente. «Y no es equipo». Sus miradas se cruzaron. Ambos pensaban lo mismo. «Debemos comprobarlo», dijo finalmente Andy, sacando un cuchillo de caza de su bolsillo. Dave asintió y se agachó junto a la bolsa de dormir. Tomó con cuidado el borde superior de la tela y tiró. Entonces los hermanos se dieron cuenta de lo peor. El saco de dormir estaba atado con fuerza y metódicamente con una cuerda de escalada. No solo atada, sino trenzada en numerosas vueltas, de arriba a abajo, formando algo parecido a un capullo. «Jesús», susurró Andy, mirando el complejo sistema de nudos. Quienquiera que haya hecho esto, sabía lo que hacía. Dave cortó cuidadosamente la capa superior de la tela del saco de dormir con su cuchillo. Cuando retiró el borde, ambos hermanos retrocedieron ante la horrible visión y el olor. Dentro estaba lo que una vez había sido un hombre. Ahora solo había huesos, restos de ropa y jirones de piel momificada. El pelo, castaño oscuro, seguía aferrado al cráneo. «Es una mujer», jadeó Andy, fijándose en los restos de una chaqueta azul y unos pantalones de senderismo de mujer. Dave se levantó, con el rostro gris. Había sido cazador durante 30 años y había visto la muerte muchas veces, tanto de animales como de personas fallecidas en accidentes forestales. Pero esto era algo completamente diferente, algo deliberado y siniestro. «No toques nada más», ordenó mientras se retiraba. «Esta es la escena de un crimen». Andy asintió, todavía conmocionado por lo que veía. Dave sacó su teléfono por satélite y marcó un número. «Oficina del sheriff del condado de Piscataquis. Hemos encontrado un cuerpo en el bosque cerca de Cedar Ridge Mountain. Parece que lleva allí un rato». Dictó las coordenadas que había determinado con su GPS. El despachador les pidió que no se movieran y esperaran a que llegara la policía. El viaje duraría varias horas, dada la lejanía de la zona. Los hermanos se sentaron bajo un árbol a pocos metros del macabro hallazgo. Estaban en silencio, pero a ambos les atormentaba la misma pregunta. ¿Quién era esa mujer? ¿Y quién le había hecho algo tan terrible? ¿Crees que podría ser esa turista que desapareció hace unos años?, preguntó finalmente Andy. ¿Te acuerdas? Salió en el periódico. Dave asintió lentamente. Puede ser, pero ¿por qué atarla en un saco de dormir? Y esa cuerda, ¿no parece un accidente? Lo hizo una persona, dijo Andy en voz baja, mirando el oscuro bosque que los rodeaba. Y debió de saber que nadie miraría aquí. Dave miró pensativo su rifle que yacía a su lado. Alguien la mató y la escondió aquí. Y si no hubieras estado persiguiendo a ese ciervo herido, nunca habríamos encontrado este lugar. El ominoso silencio del bosque les parecía ahora lleno de una amenaza oculta.
Ambos se sintieron aliviados cuando oyeron el ruido de un helicóptero que se acercaba 3 horas más tarde. El helicóptero, con la etiqueta Piscataquis County Sheriff's Office, aterrizó en un pequeño claro a 200 metros del lugar. Bajaron 4 personas, 2 detectives de paisano, un agente uniformado y un forense con una enorme maleta llena de material. El detective más veterano, un hombre de unos 50 años con las sienes encanecidas, se presentó como Michael Thornton. Llevaba 27 años de policía, los 12 últimos en la unidad de delitos graves. Su rostro permaneció impasible mientras los hermanos Carter conducían a la policía hasta el saco de dormir. ¿No tocaron nada más que la capa superior de tela?, preguntó Thornton, poniéndose guantes de látex. Solo cortamos un poco el saco de dormir para ver qué había dentro, respondió Dave. El sol ya se estaba poniendo, así que los detectives se apresuraron a ponerse manos a la obra. Un agente uniformado acordonó la escena con cinta amarilla en la que se leía «Escena del crimen». El forense sacó potentes focos de trípode y empezó a fotografiarlo todo metódicamente. El saco de dormir, su ubicación en relación con los árboles circundantes y las huellas en el suelo a su alrededor. «Parece que el cuerpo ha estado aquí durante años», dijo el forense, haciendo un primer plano de la cuerda. A juzgar por el estado de la tela y la oxidación de la cremallera metálica del saco de dormir, diría que lleva aquí entre 2 y 4 años. El detective Thornton examinó con cautela la zona a su alrededor, iluminando el suelo con su linterna. «No hay otras señales», dijo. «Quien quiera que hiciera esto fue cuidadoso, o puede que el tiempo haya borrado todas las pruebas». 1 hora más tarde, llegaron al lugar otros 2 vehículos todoterreno de la policía, que se habían abierto paso por los caminos forestales. Llegaron un forense y otros 2 criminalistas. El proceso de documentación de la escena del crimen duró hasta bien entrada la noche. Tras un examen minucioso de la superficie, los expertos dieron la vuelta con cuidado al saco de dormir para examinar su parte inferior. Debajo encontraron una vieja lona que probablemente se había utilizado para transportar el cadáver. «Se trata de una localización secundaria», concluyó Thornton. «La mataron en otro lugar y trasladaron el cadáver aquí. Ningún excursionista iría voluntariamente a dormir a un lugar tan escabroso bajo las raíces de un árbol caído». Tras examinar la zona en un radio de 50 metros, el equipo de investigación no encontró ninguna otra pertenencia, ni mochila, ni equipo, ni documentos. Los hermanos Carter prestaron declaración por escrito y fueron puestos en libertad pasada la medianoche. A la 1 de la madrugada, el cadáver, embalado en una bolsa especial, fue cargado en un helicóptero sanitario para su traslado a Augusta, la capital de Maine, donde se encontraba el principal laboratorio forense. El cadáver iba acompañado de un detective subalterno que llevaba una cuerda en un contenedor especial, perfectamente separada del saco de dormir. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, comenzó la autopsia en el depósito de cadáveres del Hospital Central de Maine, en Augusta. La forense, la doctora Alice Chen, era una de las mejores patólogas del estado, especializada en cadáveres que habían estado expuestos a la intemperie durante mucho tiempo. Tras examinar los restos, la doctora Chen señaló: «El cuerpo esquelético de una mujer adulta, de aproximadamente 30 a 40 años. Mide aproximadamente 1,70 m de estatura. El color natural del pelo es castaño oscuro. Los restos de ropa incluyen pantalones de montaña caqui, una chaqueta sintética azul, ropa interior térmica y botas de montaña». El proceso de identificación del cadáver comenzó con el análisis de los restos de ropa. Las etiquetas de la chaqueta conservaban información sobre el fabricante, la marca North Face, popular entre los turistas. Las botas eran de la marca Merrell, talla 8, que correspondía a una talla media de mujer. Al mismo tiempo, el detective Thornton se puso en contacto con la base de datos nacional de personas desaparecidas.
En el sistema aparecieron 6 mujeres de la misma edad y estatura que habían desaparecido en Maine y estados vecinos en los últimos 5 años. Sin embargo, una en particular ha llamado la atención. Edith Palmer, que desapareció en agosto de 2013 mientras hacía senderismo por el Sendero de los Apalaches. El lugar donde desapareció estaba a unos 12 kilómetros de donde los hermanos Carter encontraron el cadáver. En el tercer día de la investigación, el patólogo completó su análisis de la causa de la muerte. La doctora Chen no encontró signos de muerte violenta en el esqueleto, ni fracturas, ni grietas, ni heridas de arma blanca o de fuego. Sin embargo, el descubrimiento clave fue una cuerda de escalada que se había utilizado para envolver el saco de dormir. La causa de la muerte fue la hipotermia, escribió la doctora Chen en su informe. El examen de la cuerda utilizada para envolver el saco de dormir indica que estaba atada con nudos complejos de alpinismo con sumo cuidado. La persona que estaba dentro no tenía ninguna posibilidad de liberarse. Añadió: la forma en que se sujetó el cuerpo indica que la víctima fue confinada deliberadamente en un entorno en el que la hipotermia era inevitable. La naturaleza de las ligaduras sugiere experiencia en montañismo o navegación. El detective Thornton se puso en contacto con la hermana de Edith Palmer, Samantha, para obtener más información y los registros dentales de la desaparecida. También pidió una muestra de su ADN para compararlo. ¿Llevaba chaqueta azul y pantalones caqui cuando desapareció?, preguntó el detective. A Samantha le tembló la voz. Sí, su chaqueta favorita de North Face, y tenía un pequeño tatuaje de un helecho en la muñeca. Si la piel sigue intacta. Lo comprobaremos, prometió Thornton. El doctor Chen examinó cuidadosamente los restos de piel de las manos de la víctima. Efectivamente, había un pequeño tatuaje de un helecho en el interior de la muñeca izquierda, aunque la tinta hacía tiempo que se había desvanecido. Los registros dentales de Edith Palmer llegaron de Portland el mismo día. Una comparación con los dientes de la víctima dio un resultado inequívoco. Coincidían. El análisis de ADN confirmó la conclusión. Al quinto día de la investigación, el detective Thornton confirmó oficialmente que el cadáver era el de Edith Palmer, de 34 años, que había desaparecido mientras recorría el Sendero de los Apalaches en agosto de 2013. Ahora el caso de la persona desaparecida se ha reclasificado oficialmente como asesinato. Detectives de la Unidad de Delitos Graves y analistas de perfiles criminales se unieron a la investigación. Por la noche, Thornton se reunió personalmente con Samantha Palmer, que llegó a Augusta inmediatamente después de su llamada. «Hemos encontrado a su hermana», le dijo en voz baja mientras se sentaban en su despacho. Samantha asintió en silencio. Ya sabía que Edith había muerto. La única pregunta era cómo había muerto. ¿Sufrió? ¿Sufrió?, preguntó agarrándose las manos con fuerza. El detective suspiró pesadamente. «Creemos que murió de hipotermia. Ella fue encontrada en un saco de dormir que estaba envuelto fuertemente con una cuerda». Samantha le miró a los ojos. «No fue un accidente, ¿verdad? Fue asesinada». «Sí», confirmó Thornton. «Alguien la metió deliberadamente en un saco de dormir, la envolvió con una cuerda y la dejó morir de frío. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar a quien lo hizo. Lo prometo». Samantha asintió de nuevo, conteniendo las lágrimas. 2 años esperé, y todo ese tiempo ella estuvo ahí fuera, en el bosque, sola. Aquella tarde no solo cambió la situación jurídica del caso, sino también su propia orientación. Ahora los investigadores no estaban interesados en dónde está Edith Palmer, sino en quién la mató y por qué. Durante los 5 días de investigación, la policía estableció varios hechos clave. Edith no fue asesinada en el lugar donde se encontró su cuerpo. Su asesino fue probablemente alguien familiarizado con el bosque, las rutas de senderismo
y que sabía hacer nudos complejos. La muerte no fue accidental, sino cuidadosamente planeada. El asesino quería que la víctima sufriera por el frío, perdiendo gradualmente las fuerzas en completa inmovilidad. Lo único que le faltaba a la investigación era un móvil y una pista que les llevara hasta el asesino. Pero el bosque no tenía prisa por revelar todos sus secretos. En el cuartel general de la policía del condado de Piscataquis colgaba una gran pizarra de corcho. En él había una fotografía de Edith Palmer cuando estaba viva, fotografías del lugar del hallazgo del cadáver, un mapa de la zona con marcas e hilos rojos que conectaban los elementos clave del caso. El detective Michael Thornton estaba de pie frente al tablero, frotándose los ojos cansados. ¿Qué tenemos hasta ahora?, preguntó a la detective junior Rachel Conrad, que acababa de entrar en la sala. Hemos empezado a analizar las pertenencias de Edith y su huella digital, respondió ella, extendiendo una carpeta de documentos. Según su hermana, Edith llevaba consigo equipos especializados. Encontramos algunas de sus pertenencias en su cuerpo, ropa normal y botas. Pero su mochila Osprey, Ariel 65, y su mensajero por satélite, Spot Gen 3, aún no han sido encontrados. ¿Qué más?, preguntó Thornton, tomando notas en su cuaderno. Rachel hojeó el informe. El equipo forense ha terminado el análisis de la cuerda que se utilizó para envolver el saco de dormir. Es una cuerda de escalada común, de 6 milímetros de diámetro, de una marca común llamada Black Diamond. Se vende en docenas de tiendas de artículos deportivos en toda Nueva Inglaterra. Se puede conseguir del mismo tipo en cualquier Ray o Lehman Mountain. Thornton asintió. ¿Y los nudos? Ahí es donde la cosa se pone interesante. El experto en alpinismo que trajimos dice que los nudos que utilizamos, doble pescador y mariposa alpina, se consideran nudos profesionales. Los usan escaladores, pescadores y marineros experimentados. No cualquier turista corriente puede hacerlos, sobre todo con tanto cuidado. Thornton se dirigió al mapa. Así pues, nuestro sospechoso conoce el bosque, sabe hacer nudos complejos y probablemente tenga experiencia en montañismo o navegación. Eso aún nos deja con un abanico muy amplio de sospechosos. Al día siguiente, los detectives viajaron a Monson, una pequeña ciudad cercana al inicio de la ruta de Edith. Fueron a todas las gasolineras, moteles y tiendas, entrevistaron al personal y comprobaron 2 años de grabaciones de vigilancia. En la gasolinera Monson Junction, el propietario, Gus Finnegan, un hombre de 60 y tantos años con una gorra desgastada, refrescó su memoria. Sí, recuerdo a esa chica, aunque ha pasado mucho tiempo, dijo mirando la foto de Edith. Ella compró una lata de gas para el quemador, una barra de chocolate y tarjetas. ¿Recuerda si hablaba con alguien?, preguntó el detective Conrad. Finnegan se rascó la nuca. ¿Sabe? Ahora que lo pregunta, creo que estaba hablando con alguien en el aparcamiento, cerca de su coche. Un hombre con una chaqueta de camuflaje. Pero lo vi a través de la ventana, no vi ningún detalle. Esta mención fue el primer indicio de un posible testigo o sospechoso. Un equipo de forenses completó el análisis del ADN encontrado en la cuerda y el saco de dormir, pero los resultados fueron decepcionantes. Los años pasados en el bosque habían destruido la mayoría de las huellas biológicas. El grupo de trabajo creado para investigar el caso de Edith estaba formado por 6 detectives. Dividieron su trabajo en áreas, unos comprobaron su huella digital, otros entrevistaron a excursionistas que podrían haber estado en el sendero en ese momento, y otros analizaron antiguos crímenes sin resolver en la región. Encontré algo interesante, dijo el detective James Wilson, que trabajaba en los casos antiguos. Hace 5 años, en 2008, se encontró el cadáver de un excursionista en el estado vecino de New Hampshire, en un tramo remoto del Sendero de los Apalaches. Michael Henderson, 36 años, un profesor de Vermont. El detective Thornton se acercó. ¿Qué es exactamente lo que le interesa de este caso?
también murió de hipotermia. El cuerpo se encontró en una posición extraña, retorcido, aunque no envuelto en una cuerda. Y una cosa más, su mochila y su valioso equipo también habían desaparecido. El caso quedó sin resolver. ¿Coincidencia?, preguntó Rachel Conrad. Puede ser, respondió Thornton, pero es demasiado parecido. Póngase en contacto con la Policía Estatal de New Hampshire y solicite el expediente completo del caso. Los perfiladores del FBI que participaban en la investigación trazaron un perfil psicológico del presunto asesino. Lo más probable es que se trate de un hombre de entre 30 y 50 años, explicó el agente especial David Martínez. Familiarizado con el bosque, posiblemente un residente local o alguien que pasa mucho tiempo allí. Un excursionista, cazador o guarda forestal experimentado. Actúa metódicamente, no impulsivamente. Posiblemente un sociópata con tendencias sádicas que disfruta controlando a la víctima y haciéndola morir lentamente. ¿Motivo?, preguntó Thornton. Es poco probable que se trate de un robo, aunque los objetos de valor de Edith han desaparecido. Si solo fuera dinero o equipamiento, el asesino podría haberla matado simplemente en el acto. El aspecto ritual de atarla y darla por muerta apunta a una motivación más compleja. Está buscando poder o una sensación de control. Quizá tenga un trauma psicológico relacionado con el bosque o los turistas. Mientras tanto, los técnicos analizaban los datos del mensajero por satélite de Edith. El último mensaje fue enviado desde un punto a 30 millas de donde se encontró el cuerpo. Esto apoyaba la teoría de que el asesinato había tenido lugar en otro lugar y el cuerpo había sido trasladado. Los detectives visitaron todos los refugios turísticos de la ruta de Edith y entrevistaron a los visitantes habituales y a los empleados. La mayoría de los excursionistas son visitantes estacionales que pasan por el sendero una sola vez, pero algunos ángeles del sendero, voluntarios que ayudan a lo largo de la ruta, están allí con regularidad. Uno de estos voluntarios, Fred Gallagher, recuerda haber visto a una mujer solitaria que se parecía a Edith cerca del refugio Happy Forest, un nombre ficticio, el día antes de su desaparición. Era muy reservada y no hablaba con otros turistas. Parecía concentrada en su ruta, explica. Lo único que recuerdo es que estaba mirando un mapa cuando un hombre se le acercó y le explicó algo, señalando el camino occidental. «Describa a este hombre», preguntó Thornton. Un tipo alto, delgado y silencioso. Llevaba camuflaje desgastado. No pude verle bien la cara. Llevaba una gorra de béisbol calada sobre los ojos. El detective le mostró una foto del caso de New Hampshire. ¿Podría ser él? El voluntario la observó detenidamente. Podría ser. La estatura y la complexión son similares, pero no puedo asegurarlo. Tras 2 semanas de investigación, la policía tenía una teoría en marcha. Edith había sido víctima de alguien que conocía bien el bosque y podía haberse cebado con excursionistas solitarios. Si se confirma la conexión con el caso de New Hampshire, podría significar que se trata de un asesino en serie que opera a lo largo del sendero de los Apalaches. Thornton volvió a la pizarra, añadiendo nuevos detalles. «Tenemos que ampliar la búsqueda», dijo al equipo. «Comprobad todos los asesinatos y desapariciones sin resolver en un radio de 100 millas del sendero en los últimos 10 años. Busquen patrones similares, excursionistas solitarios, equipo desaparecido, muerte por hipotermia. Puede que Edith no sea la primera ni la última víctima». La investigación pasó gradualmente de la búsqueda del asesino de una víctima a la caza de un fantasma que podría llevar años cobrándose vidas en el bosque. El análisis de datos a gran escala comenzó con una revisión de todos los delitos denunciados contra turistas en los estados de Nueva Inglaterra en los últimos 10 años. La detective Thornton creó una pizarra especial para esta parte de la investigación, con marcas rojas que indicaban los lugares de las desapariciones.
Estamos buscando patrones similares, métodos extraños de asesinato, encarcelamiento de las víctimas, uso de cuerdas, equipo robado, explicó al equipo. Presten especial atención a los casos en los que las víctimas estaban solas. Tras una semana de trabajo analítico, identificaron 5 casos sospechosos, 3 de ellos ocurridos en New Hampshire, 1 en Maine y otro en Vermont. Todas las víctimas se encontraban en un radio de 150 millas a lo largo del Sendero de los Apalaches. El gran avance se produjo cuando el equipo volvió a revisar los expedientes de los casos de New Hampshire en 2008. En el informe suplementario de entrevistas a testigos había una anotación que se había pasado por alto. Un excursionista que había visto al desaparecido el día antes de morir mencionó que había estado hablando con un hombre de la zona, apodado Forrest Tom. ¿Forrest Tom? ¿Quién es?, preguntó Rachel Conrad. El detective Wilson llamó a la policía estatal de New Hampshire. Este hombre trabajaba a veces como camionero en la ciudad de Gorham. Los lugareños le llamaban así porque vivía en el bosque la mayor parte del año. Una búsqueda en la base de datos federal utilizando este apodo arrojó un resultado inesperadamente exacto. Forrest Tom resultó ser Thomas Tom Graves, de 41 años, un antiguo leñador que ahora trabajaba como guía privado y peón. Tenía antecedentes penales menores por una pelea en un bar, pero no se le imputaban cargos graves. En su ficha consta que es conocido por su reclusión y su profundo conocimiento del bosque, leyó Wilson. Aparece a menudo en varios lugares del sendero para realizar trabajos ocasionales. El sospechoso perfecto, asintió Thornton. Móvil, conocedor de la zona, tiene relación con uno de los casos. Tenemos que averiguar si estuvo en la zona de Monson en agosto de 2013. Los detectives regresaron a Monson con la foto de Graves. En la tienda de artículos deportivos Eastern Exit, el propietario miró la foto y asintió lentamente. Sí, estuvo aquí, más o menos cuando desapareció esa mujer turista. Estaba comprando cuerda y comida enlatada. El dueño se inclinó sobre el mostrador. Es un tipo extraño, sabe lo que hace, pero no le gusta hablar. Pagó en efectivo. Al día siguiente, Thornton y los 2 agentes se dirigieron a Gorham, donde se sabía que Graves vivía por última vez. Alquilaba una pequeña habitación encima de un garaje en una vieja casa a las afueras de la ciudad. Graves parecía un hombre alto y delgado, con ojos azules descoloridos y profundas arrugas que indicaban una vida al aire libre. Se tomó la comparecencia policial con calma, incluso con desdén. Sí, estuve en Monson aquel verano, respondió a la pregunta mientras encendía un cigarrillo. Solo de paso, buscaba trabajo. Quizá compré alguna cuerda, no lo recuerdo. Voy a menudo a esos sitios. ¿Dónde estaba usted el 20 de agosto de 2013? Preguntó Thornton. Graves se encogió de hombros. Cazando, supongo. Siempre cazo al principio de la temporada. Su coartada era demasiado vaga, pero no bastaba para que lo detuvieran. Thornton sabía que Graves, si era culpable, no habría dejado ninguna prueba directa. A petición de los detectives, el tribunal emitió una orden de registro de su domicilio y de una vieja furgoneta Ford. Una inspección minuciosa no reveló pertenencias de Edith. Pero en la habitación encontraron un cuaderno con dibujos esquemáticos de pistas forestales y marcas que parecían coordenadas. Estos son mis terrenos de caza, explicó Graves, sin mostrar ninguna preocupación. Cuando los detectives se alejaron, Thornton estaba pensativo. No está nervioso, o es inocente o está muy seguro de que no encontraremos nada. ¿Y ahora qué?, preguntó Rachel. Ahora cavamos más hondo, averiguamos todo sobre su pasado, comprobamos dónde estaba en el momento de cada una de las desapariciones. Creo que este hombre es nuestro sospechoso, pero necesitamos pruebas. La figura de Thomas Graves se ha convertido en el centro de la investigación, pero si sería posible demostrar su implicación en el asesinato, seguía siendo una incógnita.
Los detectives, sin pruebas directas para proceder a una detención, iniciaron un estudio en profundidad de Thomas Graves. Thornton creó un equipo independiente que estudió su biografía, desde la infancia hasta la actualidad. «Revuelvan cada piedra de su pasado», ordenó el detective. «Familiares, antiguos colegas, vecinos. Buscad anomalías, lesiones, cualquier motivo por el que pudiera haber empezado a cazar turistas». Rachel Conrad encontró la primera pista mientras consultaba viejos periódicos de New Hampshire. En el número de abril de 1998 del Mountain Herald había una pequeña nota: un trágico accidente en las montañas White Ridge. Robert Graves, de 20 años, murió tras caer de un acantilado mientras hacía senderismo. Robert Graves podría ser un pariente de nuestro sospechoso, sugirió. Una comprobación confirmó que Robert era el hermano pequeño de Thomas. Una investigación sobre las circunstancias de la muerte demostró que el chico se había separado del grupo de turistas, se había perdido y probablemente cayó por un acantilado mientras intentaba encontrar el camino. El cadáver se encontró 3 días después. El detective Wilson se puso en contacto con el antiguo compañero de Thomas en la planta de procesamiento de madera. Recordó un detalle interesante. Tom nunca creyó en la versión oficial de la muerte de su hermano. Estaba convencido de que Robert había sido abandonado por sus compañeros de excursión. Decía que podían haberlo salvado, pero decidieron no molestarse en buscarlo para su propia comodidad. Después de eso, Tom se convirtió en un completo ermitaño, dejó su trabajo y se fue a vivir al bosque. «Tenemos un motivo en formación», dijo Thornton en la reunión. Graves puede haber empezado a cazar excursionistas solitarios como un acto de perversa venganza. Está castigando a los que considera débiles, egoístas o indignos de estar en su bosque, como la gente que cree que abandonó a su hermano. Un agente del FBI que participó en el análisis del comportamiento coincidió. La forma del asesinato de Edith Palmer sugiere ritualismo. No solo mata, sino que pone a prueba a sus víctimas abandonándolas a su suerte en condiciones similares a las que cree que estuvo su hermano. Atarlas y congelarlas es un castigo simbólico por los pecados que atribuye a todos los turistas. «¿Y los objetos robados?», preguntó Rachel. «Trofeos», respondió el agente. «Recordatorios materiales de sus victorias. Puede que los tenga escondidos en algún sitio». A petición de Thornton, un juez emitió una orden de registro encubierto de un cobertizo que Graves utilizaba en la propiedad de su casero en Gorham. La operación se llevó a cabo cuando el sospechoso se marchó a un trabajo de construcción de 3 días en un pueblo cercano. Detrás de las viejas herramientas de tala, los detectives encontraron una trampilla disimulada en el suelo. Bajo ella había un pequeño sótano donde se guardaban docenas de artículos de equipamiento turístico: linternas, brújulas, cuchillos y un navegador plegado. «Parece una colección», susurró Rachel mientras examinaba los hallazgos. El equipo forense documentó cuidadosamente cada objeto. Ninguno podía identificarse inequívocamente como de Edith sin un número de serie. Pero algunos de los artículos tenían números de serie que coincidían con modelos comprados por otros turistas desaparecidos. «Tenemos pruebas circunstanciales», dijo Thornton cuando regresó el equipo. «Pero no es suficiente para un tribunal. No podemos probar que Graves matara a Edith ni a nadie más. Los números de serie de los objetos solo indican que son los mismos modelos que los de los desaparecidos, pero no los objetos concretos». «¿Qué hacemos?», preguntó Wilson. «Le ponemos bajo vigilancia las 24 horas del día», respondió Thornton. «Si realmente es un asesino en serie, tarde o temprano intentará encontrar una nueva víctima. Nuestro trabajo es impedir que lo haga y encontrar pruebas concluyentes de su implicación en la muerte de Edith». En 2 días, los detectives organizaron un sistema de vigilancia. Instalaron cámaras ocultas cerca de la casa de Graves y vigilaron sus movimientos.
Llevaba una vida corriente. Trabajaba en obras temporales, iba a la tienda, a veces visitaba un bar en Gorham. Pero los detectives sabían que había pruebas de sus crímenes escondidas en las oscuras profundidades del bosque y esperaban pacientemente a que cometiera un error. Tarde o temprano se dejará ver, dijo Thornton, observando el monitor que mostraba a Graves regresando a su habitación después del trabajo. Y estaremos preparados. Tras 3 semanas de vigilancia, los detectives llegaron a la conclusión de que los métodos tradicionales no funcionarían. El sospechoso era demasiado cauto. Nunca se va a echar atrás a menos que se sienta presionado, dijo Thornton en una reunión del grupo de trabajo. Tenemos que cambiar de táctica, ponerle nervioso. Al día siguiente comenzaron la presión psicológica. 2 coches de policía aparcaron abiertamente frente a la casa de Graves. Agentes uniformados realizaron un segundo registro de su furgoneta con el pretexto de nuevas circunstancias en el caso, todo ello delante de sus vecinos. Actuad como si hubierais encontrado algo importante, dijo Thornton a los agentes. Meted las cosas en bolsas de pruebas, aunque sean cosas mundanas. La operación estaba claramente diseñada para desequilibrar a Graves, para hacerle temer que la policía estuviera a punto de descubrir sus secretos. Al mismo tiempo, los detectives lanzaron desinformación. A través de informadores de confianza, se difundieron rumores entre los guías locales y las tiendas de turismo de que había aparecido un periodista molesto en la zona del Bosque Nacional de las Montañas Blancas, investigando un viejo caso sobre la muerte del hermano de Graves. Supuestamente, tiene nuevas pruebas y sospecha que la muerte no fue un accidente. Si Graves es culpable, esto debería provocarle, explicó Thornton al equipo. Querrá ver lo cerca que está este periodista de la verdad. El plan funcionó más rápido de lo esperado. En 3 días, el equipo de vigilancia notó un cambio en el comportamiento de Graves. Rechazó 2 encargos de obras. Empezó a adentrarse en el bosque más a menudo, mirando a su alrededor para ver si le seguían. Está nervioso, informó Rachel, revisando las imágenes de vigilancia. Ayer estuvo sentado en la furgoneta durante 1 hora, mirando la carretera. El avance se produjo cuando Graves se adentró con su furgoneta en una remota zona boscosa cerca del lago Apalachia. El equipo de vigilancia se mantuvo a una distancia prudencial para no asustarle. Aparcó junto a una carretera forestal abandonada y empezó a caminar adentrándose en el bosque. 30 minutos después, Graves llegó a una pequeña cabaña oculta entre los densos árboles. Este edificio no figuraba en ningún registro oficial. Quizá este sea su escondite, sugirió Wilson, observando la cabaña a través de unos prismáticos. Mientras los 2 detectives observaban a Graves, el tercero se dio cuenta de que no eran los únicos en el bosque. A 200 metros de la cabaña había una tienda para turistas de colores brillantes. Un joven, que parecía un estudiante, estaba encendiendo un pequeño fuego. «Tenemos un problema», dijo por radio. «Tenemos un civil aquí». Graves salió de la cabaña. Se quedó mirando a su alrededor. Luego sus ojos se posaron en el humo del fuego del turista. «¿Ha visto al tipo?», susurró Rachel a través de sus prismáticos. «Está volviendo a la cabaña. Parece que se lleva algo». 1 minuto después, Graves salió, llevando una cuerda y una mochila. Se dirigió hacia el campamento de turistas. «Tenemos que movernos ahora», ordenó Thornton. «Rachel, pide refuerzos. Wilson, tú conmigo. El chico puede estar en peligro». El equipo de vigilancia se dividió. 2 detectives se dirigieron hacia Graves, mientras el resto rodeaba la cabaña desde el otro lado. Estaba oscureciendo. El excursionista, ajeno al peligro, seguía jugueteando alrededor de la hoguera. Graves se acercó lentamente, ocultándose tras los árboles. Llevaba la cuerda en una mano y la otra en el bolsillo de la chaqueta. Cuando estuvo a menos de 50 metros del campamento, Thornton dio la señal. Un equipo SWAT
que esperaba cerca, junto con detectives, rodearon a Graves. «¡Policía! ¡No se muevan!». Graves se quedó inmóvil y se metió bruscamente entre los arbustos. La persecución había comenzado. Se movió por el bosque con la misma confianza que un animal salvaje, superando los obstáculos sin esfuerzo aparente. Pero los detectives estaban preparados para este acontecimiento. A 200 metros de la cabaña, Graves se topó con 2 agentes que le esperaban. Tras un breve forcejeo, fue finalmente detenido. Un registro en el bolsillo de su chaqueta reveló una navaja y una pequeña linterna con el monograma E.P. Edith Palmer. «Por fin», exhaló Thornton, mirando la linterna. «Nuestra prueba». Thomas Graves permaneció en silencio mientras le leían sus derechos. Después de que Graves fuera arrestado, los detectives lanzaron inmediatamente una redada a gran escala en su cabaña en el bosque. El equipo especial, los forenses y los especialistas en pruebas trabajaron hasta el amanecer, registrando metódicamente cada centímetro del escondite. Encontraron un doble fondo en el viejo suelo de madera. Debajo había un auténtico tesoro de horrores, docenas de piezas de equipamiento turístico, pulcramente dobladas y clasificadas. Mochilas, navegadores, linternas, hornillos, brújulas. Muchos de ellos tenían las marcas de sus dueños. «Dios mío», susurró Wilson cuando el equipo forense sacó una mochila con una etiqueta en el bolsillo interior en la que se leía Edith P. Lo guardaba todo como trofeos. Entre los objetos había un mensajero por satélite llamado Spot, que pertenecía a Edith. Los expertos técnicos confirmaron su número de serie. En una estantería en un rincón de la cabaña había diarios con observaciones meteorológicas y extrañas marcas cerca de ciertas fechas, incluido el día en que desapareció Edith. Thornton llevó personalmente a Graves a la comisaría del condado. Durante el primer interrogatorio, el sospechoso permaneció en silencio, mirando a alguna parte a través del detective. «Encontramos las pertenencias de Edith Palmer en su cabaña», dijo Thornton, «y las pertenencias de los otros excursionistas desaparecidos. Se acabó el juego, Tom». No hubo respuesta. Graves permaneció en silencio. Solo 2 días después, cuando los detectives le enseñaron fotos de todo lo que habían encontrado y mencionaron a su hermano, algo cambió en sus ojos. Era como si una pared de hielo hubiera empezado a derretirse, revelando algo terrible en su interior. «No merecían estar en el bosque», dijo finalmente, con la voz seca como las hojas. «Vienen de las ciudades, haciendo ruido, riendo, haciendo fotos. Pero cuando llega la verdadera prueba, huyen, dejan atrás a los más débiles». «¿Cómo dejaron atrás a tu hermano?», preguntó Rachel en voz baja. Los ojos de Graves se entrecerraron. Podrían haberlo salvado, pero se fueron porque no querían estropear su maravilloso viaje. Le dejaron morir lenta y solitariamente. Y entonces decidieron hacer lo mismo con los demás. Graves no mostró ningún remordimiento. Con una lógica fría y distorsionada, explicó su filosofía. Estaba limpiando el bosque de los indignos, los que vienen a hacerse fotos en las redes sociales. No respetan la naturaleza, no entienden sus leyes. Contó cómo rastreaba a excursionistas solitarios. A veces se ofrecía a ayudarles con la ruta, y luego les atacaba cuando confiaban en él. Después de matarlos, se llevaba sus pertenencias como trofeos y elegía cuidadosamente lugares para los cadáveres donde nunca los encontrarían. Al atarlos en sacos de dormir, les daba una oportunidad, decía, con un brillo aterrador en los ojos. Una oportunidad que no le dieron a mi hermano. Si de verdad fueran dignos del bosque, quizá los habrían liberado. Su confesión grabada en vídeo condujo al cierre de otros 4 casos de excursionistas desaparecidos en 3 estados diferentes que no se habían relacionado antes. El método fue el mismo: encarcelarlo y dejarlo morir de hipotermia.
El juicio de Thomas Graves comenzó 6 meses después. Fue uno de los juicios más sonados de la historia de Maine. Los periódicos lo llamaron el verdugo de Woodland y la pesadilla turística. El juicio duró solo 2 semanas. Los truculentos detalles, las pruebas físicas y las propias confesiones de Graves no dejaban ninguna posibilidad de absolución. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de llegar a un veredicto: culpable de los cargos. El juez anunció la sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional por múltiples cargos de asesinato en primer grado. 3 meses después de que terminara el juicio, Samantha Palmer se dispuso a iniciar el mismo camino que su hermana había elegido 2 años antes. En su mochila llevaba una pequeña urna con las cenizas de Edith. En el lago Lindy, Samantha se despidió de su hermana esparciendo sus cenizas sobre las aguas, que reflejaban las nubes y las copas de los árboles. El lago estaba tranquilo y majestuoso, indiferente a la tragedia humana. «No te quitó el bosque», susurró Samantha. «Siempre formarás parte de él». Al día siguiente, recorrió parte del sendero, fotografiando el paisaje y las plantas como habría hecho Edith. El viento susurraba entre los pinos, los pájaros cantaban en las copas. El bosque era tan hermoso y peligroso como siempre. El detective Thornton venía a veces solo a este lugar, mirando el horizonte infinito del bosque. Pensaba en Edith, en las otras víctimas y en la oscura paradoja de que los lugares de gran belleza esconden a menudo los secretos más terribles. El caso estaba cerrado, pero sus ecos durarían mucho tiempo. Y cada vez que un excursionista solitario recorra un sendero a través de los bosques salvajes de Nueva Inglaterra, la leyenda del verdugo del bosque susurrará en voz baja para recordarle que en los rincones más remotos de la naturaleza salvaje, allí donde acaba la civilización, una persona puede encontrar no solo belleza y tranquilidad, sino también el lado oscuro de su propia naturaleza.